Hola, ¿qué tal, doctores? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por su puntualidad. El día de hoy continuamos con este tema, en nuestra clase 4 de este bloque, anestesia y analgesia en el paciente traumatizado. El día de hoy tengo el gusto de contar por primera vez con la doctora Tania. Les voy a leer un poquito de su currículum por si no la conocen. Eh, Listo. Ella es médica veterinaria por la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia, magíster en salud animal por la Universidad Austral de Chile, doctorado o doctora en ciencias veterinarias por la Facultad de Medicina Veterinaria en Washington, diplomada del Colegio Americano de Anestesia, de Anestesia Veterinaria y Analgesia, además de ser profesora asistente de anestesia y analgesia en el Departamento de Ciencias Clínicas Veterinarias de la Facultad de Medicina Veterinaria de Washington. Doctora, te voy a activar tu micrófono, tu cámara y podemos comenzar. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, hola, buenas noches. Chicos, buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación a ustedes para esto. Y lo que vamos a hacer hoy, o lo que vamos a hablar hoy, es básicamente, vamos a poner algún detalle en algunas cosas que son importantes, obviamente a tener en cuenta, y vamos a hablar más bien como generalidades de cómo hacer el manejo de lo que es un paciente traumatizado. Y vamos a explicar qué es un paciente traumatizado y a qué le llamamos un paciente traumatizado. Bueno, como dijeron en la presentación, mi nombre es Tania Pérez, yo soy médico veterinario y yo vivo en los Estados Unidos desde hace muchos, muchos años y aquí es donde me desempeño laboralmente. ¿Ok? Bueno, continuemos. Entonces, ¿qué es lo importante tener en cuenta aquí? El por qué es tan complejo algunas veces el manejo de los pacientes críticos o el paciente crítico traumatizado, porque el problema es que el paciente traumatizado no es una enfermedad específica, ¿ok? Recordemos que el paciente con trauma puede llegar con muchas cuestiones subyacentes o la causa del trauma puede ser diferente y los pacientes responden distinto. ¿Cuál es algo que sí tienen en común o que hay en común cuando hay trauma? Hay daños de tejidos, ¿verdad? Hay hemorragia y hay inflamación. ¿Qué es lo que sucede adicionalmente con esto? Que esto varía también en cuanto a la intensidad, en cuanto al tipo de lesión y a la localización de la misma. Lo que hace que esto genere que el manejo de estos pacientes sea complejo. Que si es algo que debemos de tener en cuenta y siempre recordar, es que todo paciente que nosotros vayamos a anestesiar, estabilicemos antes de anestesia. Esa parte es supremamente importante. Otra cosa que les iba a decir, perdón, se me olvidó mencionarlo al principio, por favor, si quieren hacer preguntas, váyanlas haciendo a medida que vamos avanzando, no las dejen para el final, porque así vamos discutiendo si está relacionado con el tema del cual estamos hablando, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a estos pacientes, una de las cosas importantes es estabilizar. ¿Qué trae la estabilización? Bueno, depende del paciente, depende en qué estado se encuentra el paciente y todo lo que podamos hacer para mejorar la condición en la que el paciente llegó a nuestro hospital. ¿Ok? Lógicamente, vamos a hacer unos protocolos o unos planes anestésicos y de acuerdo al estado del paciente y a la patología, asimismo vamos modificando estas estrategias. ¿Ok? Cosas que vamos a tener en cuenta, lógicamente, en estos pacientes cuando estamos tomando decisiones son qué signos vitales, cómo se presentó el paciente, qué tal el estado de conciencia. El estado de conciencia es importantísimo en cuanto a cómo escogemos, si el paciente tiene una vía aérea patente y cómo está su estatus circulatorio, ¿correcto? ¿Cómo está su estatus circulatorio? Como ya habíamos dicho, un paciente crítico es una población o un grupo de pacientes que tienen una variabilidad de problemas. ¿Sí? Como ya habíamos discutido antes, pueden ser varias cosas, pero cosas que podemos meter en este grupo son pacientes politraumatizados y la causa del politrauma puede ser mucho, accidente vehicular, el paciente se cayó de alguna parte, en fin, no importa. Lo atropelló un carro o el paciente iba dentro del vehículo, no importa, lo que sea, hemorragia aguda por cualquier causa. Una causa común de hemorragias agudas, ¿verdad? Son las rupturas de masas esplénicas, a lo que tenga que ver con el hígado, los uroabdómenes, ¿verdad? El síndrome de dilatación volvulogástrico, el paciente con cualquier tipo de shock, ya sea hipovolémico, ¿cierto? Distributivo, cardiogénico, no importa, cualquier tipo de shock, el paciente escéptico,
Eso es un paciente crítico, no está traumatizado, pero es un paciente crítico. ¿Sí? Todos estos casos son únicos, porque son patologías únicas, con manejos específicos para cada patología. Pero ¿qué tiene todo esto en común? Primero hay que tener equipo. Si no hay equipo es muy difícil sacar un caso de estos adelante. ¿Sí? Tenemos que valorar rápidamente estos pacientes. Y cuando digo rápidamente, no nos podemos demorar una hora entrevistando al paciente cuando el paciente se está al propietario, perdón, cuando el paciente se está desangrando, tratar de determinar pruebas de laboratorio y métodos diagnósticos que nos puedan dar la información más rápida y más acertada para poder tomar decisiones de manera eficaz. La estabilización, ya puede requerir varias cosas la estabilización. Otra cosa que yo empiezo a pensar en ese momento es qué puedo yo hacer tanto anestésica como analgésicamente, qué agentes puedo utilizar que me van a afectar mínimamente el sistema cardiovascular. Esa es una de las cosas súper importantes, que es la depresión del sistema cardiovascular. Pero de parte de todo eso, anticipamos y preparamos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a preparar una cantidad de cosas antes de inclusive administrarle fármacos al paciente. ¿Ok? Recordemos que por lo menos lo que sabemos de la literatura y lo que sabemos nosotros aquí relacionado con centros de referencia, yo trabajo en un centro de referencia, y los pacientes traumatizados son un porcentaje significativo de todos los casos que a nosotros nos refieren. Son porcentajes significativos, ¿ok? Y eso puede ser para muchos sitios, personas que trabajan en clínicas en ciudades grandes y todo ese tipo de cosas, o trabajamos en ciudades pequeñas, pero es el único hospital, ¿cierto? Nuestros números van a ser muchísimo más representativos. Cuando hablamos de la valoración inicial de estos pacientes, tenemos que pensar en qué está sucediendo al paciente traumatizado, al paciente crítico, cualquiera que sea la patología subyacente. La capacidad de sus órganos está reducida. ¿Sí? Tengan muchísimo cuidado con pacientes con pérdidas significativas de volumen. ¿Por qué? Porque las pérdidas significativas de volumen, sobre todo si esa pérdida de volumen está relacionada con pérdida de sangre, es cómo le llega el oxígeno a los tejidos. Si hay pérdida de sangre significativa, los tejidos van a sufrir. Y recordemos que todos los tejidos, el cerebro, el miocardio, el hígado, todos necesitan oxígeno para poder realizar sus funciones. Si no nos llega oxígeno, ya estamos en serios problemas. ¿Qué otras cosas empiezan a suceder después de eso? Alteraciones electrolíticas, alteraciones ácido-base, empieza el metabolismo anaerobio, se empiezan a acumular productos de desecho, ¿verdad? Y empiezan los estados hipermetabólicos. Eso complica, lógicamente, muchísimo más el manejo, porque recordemos que en estados donde hay alteraciones ácido-base, hay fármacos que no funcionan o que no funcionan de manera adecuada. Si el paciente está perdiendo demasiado volumen, es un paciente que bajo anestesia va a estar peor. Si no tenemos volumen suficiente, ¿qué pasa con los riñones? ¿Qué pasa con la función del riñón? ¿Qué pasa con la función del hígado? Entonces estamos haciendo más daño del que ya el paciente tiene o lo estamos empeorando, ¿correcto? Entonces hay algo que hay que hacer cuando nos llegan estos pacientes y son los protocolos de trauma. Dependiendo de donde ustedes estén, esos protocolos de trauma pueden ser variados, pero los componentes de los protocolos de trauma son claros. El objetivo inicial o principal del protocolo de trauma es restablecer la perfusión y maximizar la entrega de oxígeno. Eso es lo que hay que hacer. Cualquiera que sea el trauma, no importa, ese es su objetivo final. ¿Cierto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo restablecemos perfusión? ¿Cómo maximizamos entrega de oxígeno? Pues ya vamos a ver cuáles son los componentes de esos protocolos de trauma. ¿Okay? Y recordemos que para que haya una entrega de oxígeno adecuada y para poder maximizar esta entrega de oxígeno, hay varios componentes que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco del paciente? ¿Qué pasa con la hemoglobina? ¿Y qué pasa con esa saturación de hemoglobina? Esos tres parámetros nos indican qué está sucediendo con la entrega de oxígeno. Recordemos que el gasto cardíaco no es algo que medimos de manera común en la práctica clínica, ¿sí? Pero tenemos surrogantes que sí podemos medir. La hemoglobina la podemos medir, no necesariamente, pero si hacemos un cuadro hemático, ¿verdad? Esas la podemos determinar, la saturación de hemoglobina con un oxímetro de pulso o un análisis de gases arteriales. Y el gasto cardíaco, el subrogante que utilizamos para determinar qué está sucediendo con el gasto cardíaco es la presión arterial media.
¿Por qué? Porque la presión arterial media es nuestra presión de perfusión de tejidos. Entonces, de esa manera hacemos la asociación en cuanto a lo que puede estar sucediendo con nuestro gasto cardíaco. Aquí lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos de que haya un soporte de vida. Básicamente, que el paciente viva, ¿no es cierto? Y continúe vivo y pues se vaya vivo para su casa. Entonces, este ABCD que ustedes ven ahí, esa es la sigla en inglés. Pero, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Ay, perdón. Quiere decir lo siguiente. Entonces, cuando vemos este ABCD, el A es por airway, que es vía aérea, ¿correcto? El B es for breathing, porque podemos tener vía aérea, pero no podemos estar respirando, ¿correcto? O la vía aérea puede estar obstruida y el paciente no puede respirar. C es por circulación, D es por alteraciones neurológicas y la E es por heridas externas. Y esto es una valoración y evaluación rápida que tenemos que hacer cuando estemos haciendo, ¿no es cierto?, el triage de estos pacientes. Entonces, aquí vamos a evaluar, ¿no es cierto? Vamos a hacer toda la evaluación de signos vitales, nivel de conciencia, lo que ya les dije, tenemos vía aérea sí o no, el paciente está respirando sí o no, qué pasa con el circulatorio, tenemos síntomas de shock, y eso debe ser la primera etapa. ¿Ok? Paciente que ustedes quieren anestesiar, si no tiene vía aérea, se complica. ¿Ok? Entonces, evaluamos si la vía aérea está patente y no hay signos de obstrucción. Porque si el paciente tiene signos de obstrucción de vía aérea, tenemos que determinar qué o dónde se encuentra la obstrucción de la vía aérea. Si es vías aéreas superiores, pues necesitamos una traqueostomía. Si es vías aéreas inferiores, estamos en problemas, porque estas son más difíciles todavía de, eh, de tratar, ¿correcto? Entonces vamos evaluando eso. Tengan particular cuidado con los pacientes que tienen trauma de cabeza y cuello. Esos son los que más se van a complicar en ese aspecto. Pacientes en trauma por mordedura, ¿verdad? De otros animales, pueden ser animales salvajes o otro perro, o bueno, lo que sea. Entonces tengan cuidado con heridas de cuello porque pueden haber perforaciones traqueales, lógicamente lo que no nos da una vía aérea permeable. Pacientes con fracturas de cara y cabeza, tengan cuidado con fracturas maxilares también, porque eso puede generar compresión en la zona de la maxila, en la zona del paladar blando, y eso también nos puede generar problemas de acceso a vía aérea. Tengan cuidado, obviamente, pacientes braquicefálicos y también pacientes de edad, sobre todo labradores que tengan, que sean propensos a parálisis laríngeas. Esos pacientes se pueden complicar, más aún si están estresados, más aún si están en estados de shock. ¿Okay? Después de eso, miramos al paciente. ¿Qué pasa con nuestra vía aérea y está el paciente respirando o no? Esto también nos apoyamos en si el paciente está mostrando o no signos de hipoxia. ¿Cómo hacemos eso? Cambios de color. ¿Qué pasa con la saturación? Medimos rápidamente la saturación, un oxímetro de pulso. ¿Qué pasa con la saturación? O este paciente necesita suministro de oxígeno desde ya. ¿Okay? Si el paciente está muy estresado, el paciente está mostrando dificultad para respirar porque está demasiado ansioso y aparte de todo está dolorido, esos pacientes se van a beneficiar mucho de un suministro de oxígeno antes de lo que sea, antes de lo que estén haciendo, inclusive cuando están haciendo el triage, inclusive cuando están haciendo la estabilización de ese paciente, ¿ok? Entonces, esa parte ayuda muchísimo. En el momento en que ustedes están preoxigenando a estos pacientes, pues monitoreemos. ¿Qué más necesitamos monitorear seguido? ¿Qué está pasando con el sistema circulatorio? Entonces, aquí hay varias cosas que podemos evaluar, que es la frecuencia, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo con el ritmo? La calidad del pulso, frecuencia cardíaca. Podemos monitorear presión arterial de manera no invasiva, ¿correcto? Presión arterial de manera no invasiva. También nos puede dar una idea también de qué está sucediendo con estos pacientes. Entonces evaluamos la calidad del pulso, evaluamos eso y otras cosas que nos pueden dar más información adicionalmente si tenemos exámenes de laboratorio, es qué está sucediendo con el lactato, qué está sucediendo con el hematocrito, porque eso también nos indica el paciente está muy deshidratado, está perdiendo mucho volumen, o el hematocrito está muy bajo, estamos perdiendo sangre, el lactato está muy alto, estamos con metabolismo anaerobio, y recordemos que todo esto combinado determina mortalidad o nos cambia nuestra mortalidad y nuestra morbilidad. Hacemos todo el examen físico, pues el monitoreo que ya estábamos hablando. Lógicamente tenemos que tener acceso venoso, es importantísimo. ¿Para qué? Parte de la estabilización.
que en algunos de estos pacientes, particularmente pacientes con shock, es que la administración de fluidos intravenosos. ¿Ok? Necesitamos productos sanguíneos porque el paciente necesita una transfusión. Necesitamos administración de inótropos o vasopresores para soportar la presión arterial. ¿Sí? Como mínimo un catéter, idealmente más si se puede. Idealmente más si se puede. ¿Ok? Más si se puede. Entonces, tengamos eso presente. Otras cosas, recordemos que los procedimientos quirúrgicos también pueden ser invasivos y puede ser lo que nos está generando también la pérdida de sangre. Entonces, tenemos que también tener la posibilidad de hacer muestreos y determinar qué está sucediendo con los cambios de hematocrito, hemoglobina y todas estas cosas en el periodo transquirúrgico. Después de esto, todo lo que es valoración de las alteraciones neurológicas. Entonces, ¿cuál es el estado mental del paciente cuando llegó? ¿Hay algún daño neurológico que podamos determinar? Principalmente, ¿verdad? Los pacientes atropellados o accidentes vehiculares. ¿Hay daño espinal o neurona motora baja? ¿Qué está sucediendo? Pero esa parte es importante porque eso también, de nuevo, nos indica pronóstico. Y por último, que no se nos olvide examinar al paciente por algún tipo de posible herida externa. ¿Por qué? Sobre todo si hay heridas de punción. ¿Por qué? Porque esas heridas de punción, digamos, es un perro pequeño que fue mordido por un perro grande, esas heridas de punción, si son, digamos, el típico caso es el Yorkie, que lo muerde el pastor alemán, ¿sí? Entonces lo coge, lo muerde, lo mastica, el perro quedó ahí. Si no evaluamos, una de esas mordidas, ¿no es cierto?, pudo haber entrado por el tórax y nos puede estar generando un neumotórax. Un paciente con neumotórax va a tener muchísima dificultad ventilando, pueden haber fracturas de costillas, pueden haber otras cosas o puede haber perforado una víscera porque la herida penetrante está en el abdomen, pero como no revisamos el paciente y tenía el pelo largo, no nos dimos cuenta. Y eso es importantísimo. Entonces, hacemos toda la evaluación, la valoración, y eso también nos ayuda a determinar cuál es el paso a seguir. Todo esto entra dentro de lo que nosotros conocemos o lo que en anestesia nosotros hablamos de lo que es el riesgo anestésico. Y el riesgo anestésico está relacionado con el estatus ASA del paciente o el estado de salud del paciente. Todo esto está asociado. ¿Ok? Porque, lógicamente, si ustedes ven el cuadro, miran la categoría, entre más elevado sea el número, más fácil, no más fácil, pero es más posible que el paciente se vaya a morir. Entre más elevado sea ese número, ¿qué quiere decir? La salud está asociada con la muerte anestésica. Entre más enfermo esté el paciente, pues existe mayor posibilidad de que el paciente se muera. Y hay no solamente mayor posibilidad de mortalidad, sino también de morbilidad. ¿Okay? Si ustedes ven ahí, la clasificación ASA es, no es que sea tan estricta, es un poco abierta, pero nos da probabilidades, ¿sí? Y nos puede decir, un paciente 5, el paciente 5 se va a morir sin importar lo que ustedes le hagan, ¿sí? 24 horas con cirugía o sin cirugía, ese paciente se va a morir, ¿sí? Pero si tenemos, por ejemplo, un 4, que lo podemos pasar a un 3, eso ya nos incrementa la posibilidad de que el paciente salga bien. Si tenemos un 3 y lo volvemos un 2, a través de qué estabilización, oxígeno, fluidoterapia, manejo del dolor, bueno, todo ese tipo de cosas que estábamos hablando que entran dentro de la estabilización del paciente, esto nos mejora, ¿no es cierto?, las probabilidades de que el paciente salga con vida. ¿Ok? ¿Por qué es esto tan importante? Y porque es importante evaluar el riesgo anestésico de estos pacientes. Porque dentro del riesgo anestésico no solo entra la patología con la que viene el paciente, sino que aparte a eso le tenemos que agregar los fármacos que nosotros estamos utilizando para la anestesia. Recordemos que la mayoría de los fármacos que nosotros utilizamos generan depresión cardiopulmonar. Y esa depresión cardiopulmonar en un paciente comprometido puede ser mayor. Adicionalmente, el paciente viene con una patología preexistente. Entonces puede ser el paciente anciano que lo arrolló un vehículo y ese perro tenía diabetes mellitus o era hipotiroideo, o el gato que se cayó de un árbol y era hipertiroideo y tenía, no sé, cardiomiopatía hipertrófica y bótenle cualquier otra cosa ahí que se puedan. Entonces esos son pacientes con un trauma agudo, pero con patologías subyacentes que traen complicaciones ya para anestesia. Todo eso es importantísimo saberlo cuando estamos haciendo la valoración del paciente. Evaluamos todo lo que tenga que ver y
Tengan muchísimo cuidado con algunas alteraciones hematológicas y bioquímicas, porque algunas de estas alteraciones nos pueden traer también complicaciones. Miremos qué está sucediendo con los otros sistemas, qué está sucediendo con el riñón, qué está sucediendo con el hepático, endocrino, sistema nervioso central, pero ya vimos cómo hacemos la evaluación de todo lo que tiene que ver con el protocolo de trauma, y a través de la valoración y la estabilización de estos pacientes estamos tratando de minimizar el riesgo, ¿ok? De minimizar el riesgo. ¿Cuáles son algunas otras cosas que vamos a ver? Tengan muchísimo cuidado, en particular con, y sobre todo cuando estamos hablando de riesgo anestésico. Tengan muchísimo cuidado en los pacientes que llegan con anemias, sobre todo si estas anemias son agudas y severas, por la disminución de la capacidad de transporte de oxígeno. Obviamente esto nos predispone a hipoxia, y eso ya es compromiso de tejidos. Cuidado con los pacientes que tienen alteraciones de vía aérea, pacientes que tienen lesiones a nivel de vías respiratorias, por la posibilidad de la hipoventilación y la hipercapnia, que también son riesgos anestésicos. Recordemos que la hipoventilación y la hipercapnia son comunes en pacientes bajo anestesia, pero tenemos que tratar de evitarlas a toda costa, porque la hipoventilación y la hipercapnia también nos van a alterar el estado ácido básico de ese paciente, ¿correcto? Entonces esa parte puede ser un problema. Y recordemos que los pacientes también, adicionalmente, que están traumatizados, tengan cuidado con los pacientes de trauma de tórax, que es el desarrollo de arritmias. Pero recuerden que las arritmias también pueden venir por alteraciones electrolíticas, alteraciones ácido-base, alteraciones en la ventilación, ¿correcto? Todo ese tipo de cosas también nos pueden contribuir a que haya desarrollo de arritmias, todo ese tipo de cosas. Entonces, tratamos de, lógicamente, evitar que haya degeneración de ritmo y tratar de que haya también alteraciones de la presión arterial, porque un paciente bradicárdico e hipotenso, eso no es un buen resultado. Pacientes traumatizados, pacientes muy enfermos o con este tipo de cosas, tengan muchísimo cuidado, porque una de las complicaciones que más vemos en estos casos son los pacientes que regurgitan y que pueden aspirar. Entonces nos está adicionando otra complicación, y esto recordemos que también está relacionado simplemente con anestesia, con efecto que tienen los fármacos sobre la zona quimiodetonante para la generación de vómito, pero recordemos también los efectos que tienen los fármacos directamente sobre tono, de esfínteres y todo ese tipo de cosas. Entonces, pongámosle mucho cuidado también a ese tipo de cositas. Entonces, ¿qué hacemos directamente para algunos tipos de pacientes con algunos tipos de trauma? Vamos a hablar de las generalidades, pero después vamos a hablar específicamente de algunos traumas que son complejos o más difíciles de manejar. Entonces, habíamos mencionado que el manejo es complejo, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta no solo la patología o el trauma, sino la anestesia en cuanto a la depresión del sistema respiratorio y del sistema cardiovascular. ¿Ok? Del sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque muchos pacientes traumatizados comúnmente llegan en algún tipo de shock. Shocks comunes en estos pacientes son hemorrágicos o hipovolémicos. ¿Ok? Son hemorrágicos y hipovolémicos. Lo que va a suceder es que recordemos cuál es la respuesta que tiene el cuerpo a la pérdida de sangre. ¿Sí? Entonces aquí vamos o regresamos un poco a lo que es la fisiología. Y esto es importante porque esto también nos ayuda a entender qué es lo que le está sucediendo a este paciente. Entonces, el paciente llega perdiendo sangre, ya sea por el trauma, la está perdiendo hacia afuera o la está perdiendo hacia adentro, quiere decir que la sangre está en cavidad. ¿Qué sucede? La cantidad de oxígeno entregada a los tejidos empieza a disminuir. Recordemos que el cuerpo tiene maneras de compensar esto, y uno de los mecanismos que se activan de manera temprana es la vasoconstricción periférica, ¿cierto? En fase de un paciente desarrollando hipovolemia. ¿Por qué? Para proteger los órganos internos. ¿Sí? Entonces desarrollamos vasoconstricción, divertimos el flujo desde la periferia hacia el centro para mantener corazón, hígado, cerebro, bueno, todos los órganos fundamentales perfundidos. El problema es que esa vasoconstricción con la baja oxigenación de los tejidos, ¿qué empieza a suceder en ese momento? Metabolismo anaerobio. Hay metabolismo anaerobio, producción de acidosis láctica. ¿Correcto? Esa acidosis láctica nos puede estar contribuyendo a las alteraciones de ácido base, entonces empieza la acidosis. Entonces dice uno, ¿de dónde es que está viniendo esta acidosis?
Entonces, esta cosa, y esto es importante también tenerlo en cuenta, por ejemplo, tengan muchísimo cuidado en pacientes en estas condiciones a los cuales les administramos algo tan simple como una solución salina corriente, o sea, una solución salina normal, un cloruro de sodio al 0,9%, porque recordemos que este líquido inclusive es considerado un cristaloide de tipo isotónico, es una solución acidificante y nos puede empeorar el cuadro. ¿Ok? Nos puede empeorar el cuadro. Inclusive, tengan cuidado si es un paciente con trauma que está perdiendo sangre y que está hipovolémico con la administración de cosas como la solución salina hipertónica, porque estamos tratando de hacer resucitaciones rápidas. Si el paciente no tiene suficiente volumen, se va a deshidratar más y puede generar más problemas. ¿Ok? Adicionalmente a esto, si sabemos lo que hacen nuestros fármacos, si nosotros no estabilizamos a nuestro paciente, recordemos que las acidosis y la acidosis metabólica se puede volver mucho peor o se puede sobreimponer a una acidosis de tipo respiratoria si el paciente no está ventilando de manera adecuada. O sea, aparte de todo, el paciente está hipoventilando. ¿Sí ven? Entonces, las hipercapnias también nos pueden empeorar el estatus metabólico de nuestros pacientes. Entre más acidótico esté el paciente, recordemos que la acidosis contribuye a que haya denaturalización de proteínas. Se denaturan las proteínas, ¿quién se afecta después? La coagulación. Y ahí es donde empiezan las coagulopatías. Por eso las coagulopatías son comunes en los pacientes que están con trauma severo. Aparte de todo, la acidosis y estas alteraciones en proteína, especialmente el cambio en pH, reduce la efectividad de muchos fármacos. ¿Qué fármacos reducen su efectividad en alteraciones del estatus ácido-base? Los inotropos y los vasopresores. Y miren por dónde vamos ya. Y esto es recordando fisiología, el cómo la fisiopatología nos puede afectar a nosotros cuando estamos tratando de hacer algo con nuestros pacientes. ¿Ok? Tengamos cuidado con los pacientes traumatizados que ya se presentan con alteraciones de la conciencia, porque estos pacientes también pueden tener alteraciones en la termorregulación. Y recordemos que la anestesia o los pacientes anestesiados les gusta estar, ¿qué? Fríos, ¿verdad? Paciente anestesiado le gusta estar frío. Entonces, el paciente está frío, anestesia genera vasodilatación, el paciente no tirita, lo que hace que la pérdida de calor sea mucho más abundante. ¿Qué pasa? Que la hipotermia, como tal, que es una gran complicación también del paciente que se encuentra en shock, porque acuérdense que está sucediendo a nivel periférico, pero que está sucediendo también a nivel de tipo compensatorio. Si el paciente tiene frío, recordemos que la temperatura o las hipotermias también alteran la farmacocinética de los fármacos, altera el control glicémico, altera el riesgo para infecciones, la cicatrización de heridas, puede generar arritmias y de nuevo contribuye a coagulopatías. De nuevo, contribuye a las coagulopatías. ¿Ok? Si hay demasiado trauma, también hay demasiada inflamación. Recordemos que hay liberación de factores tisulares. Estos factores tisulares pueden ser proinflamatorios y antiinflamatorios como tal. Si son proinflamatorios, este trauma también puede generar alteraciones en los procesos fibrinolíticos, lo que hace que haya mayor consumo de factores de la coagulación y se nos empeoró el cuadro coagulopático. ¿Ok? Coagulopático. Aquí es donde estos pacientes y en el paciente de trauma tengan muchísimo cuidado, tengan muchísimo cuidado. Doc, dame un segundo, ya te contestó la pregunta, doctora Fernanda. Tengan muchísimo cuidado también con el excesivo o la excesiva administración de fluidos o de terapias de fluidos. Que no, el paciente está en shock, administrémosle una cantidad de fluidos. Tengamos mucho cuidado porque recordemos que si el paciente está perdiendo demasiado sangre y nosotros no estamos reponiendo la sangre, terapias de fluidos con cantidades elevadas nos puede llevar también a coagulopatías por dilución. Coagulopatías por dilución. ¿Ok? Entonces, viendo esto, ya vemos, miren cómo, si ven el cuadro y todo o la triada letal del trauma, que son las coagulopatías, las acidosis y las hipotermias. Ese es su cuadro letal de trauma. Usted tiene esas tres cosas, estos pacientes, difícil, ¿cierto? Que se recuperen, bien difícil. Entonces,
preoxigenar, monitorear, realicemos anestesia si es absoluta y completamente necesario. Si es necesario, tratemos de estabilizar y tratemos de reducir todas estas complicaciones de la triada letal del trauma. Tratemos de mantener los tiempos anestésicos lo más corto posibles, porque entre más larga la anestesia, esto contribuye a que haya mayor morbilidad y mortalidad. Adicionalmente, más hipotermia, más acidosis, coagulopatías, ¿correcto? ¿Qué fármacos inactivas con las acidosis, además de los vasopresores? DOC, vasopresores, inótropos, Dios mío, espérame, anticolinérgicos, tampoco funcionan bien, DOC, cuando hay alteraciones de la temperatura. Y eso también tiene mucho que ver, doctora Fernanda, sobre todo con la pregunta que estás haciendo y con el uso de anticolinérgicos, porque acostumbramos mucho a aplicarlos por la vía intramuscular o subcutánea. Si el paciente está en esta etapa, ¿no es cierto?, en esta etapa de shock, en donde tiene vasoconstricción periférica, al haber vasoconstricción periférica, la toma del fármaco para distribución es mínima. Entonces, tú no ves el efecto de ese fármaco adicionalmente por lo que está sucediendo a nivel compensatorio. Entonces, ten mucho cuidado con inótropos, vasopresores y anticolinérgicos. No funcionan muy bien cuando hay alteraciones severas de no solo la temperatura, sino también del equilibrio ácido-base. ¿Okay? Sino del equilibrio ácido básico. Entonces, nosotros como anestesia debemos hacer todo lo posible por preservar la normotermia, el ambiente, los fluidos, el paciente, métodos activos para calentamiento, lo que sea. Tratemos de evitar las hipoxemias y las hipercapnias. ¿Cómo hacemos esto? Aseguremos vía aérea, ventilemos el paciente si es necesario. Tengamos cuidado con la terapia de fluidos. Tratemos de utilizar soluciones electrolíticas balanceadas. ¿Qué quiere decir esto? Cosas que tengan no solo búferes, sino también que tengan otros electrolitos, perdón, que eso también nos ayuda. Y tengamos cuidado con las cantidades. Si es necesario, el uso de componentes sanguíneos, ya sea células rojas empaquetadas o sangre entera, si es posible y tenemos la disposición de hacerlo. Y como el paciente traumatizado es propenso a las coagulopatías, en algunos de estos pacientes está indicado el uso de medicamentos antifibrinolíticos, como ¿quién? El ácido aminocaproico y el ácido tranexámico, y deben considerarse en estos pacientes por la alta potencialidad de que se produzcan las coagulopatías. Miren, por consumo, por dilución, por uso, por todo lo que quieran. ¿Ok? Entonces tengamos cuidado con esos pacientes. Doctora Fernanda, ¿te quedó clara tu pregunta? Y esos son los fármacos, por lo general en anestesia, que pueden tener problemas. Y recuerda que en acidosis y con temperatura, lógicamente, esto disminuye, altera el metabolismo de fármacos y también prolonga tus recuperaciones. Pues si ya tenemos eso claro, habíamos hablado de tratar de valorar, evaluar, prevenir y hacer otro tipo de cosas. Aquí es donde es importante, y por lo menos para nosotros, que son las listas de chequeo o las listas preoperatorias. Con muchísimo gusto. Entonces, si los fármacos deben ser administrados vía endovenosa en caso de acidosis, idealmente sí. Trata de hacer todo por la vía endovenosa. Idealmente en estos pacientes, debido a alteraciones de temperatura, mecanismos compensatorios y todo este tipo de cosas, los fármacos es mejor aplicarlos por vías centrales. No, cuando digo vías centrales también estoy hablando de periféricos, pero que vayan directamente al compuesto, al compartimiento, perdón, intravascular. Entonces, las listas preoperatorias. Entonces, esto es algo importantísimo porque también nos ayuda a estar preparados en caso de que algo suceda, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes, y esto no es necesariamente solo para el paciente de trauma, esto debe ser para cualquier paciente que vaya a ser anestesiado. Y esto, la mayoría de estas cosas, por ejemplo, es algo que nosotros hacemos todos los días. ¿Tenemos oxígeno, sí o no? ¿La máquina anestésica está funcionando, sí o no? ¿Tenemos tubos endotraqueales suficientes y laringoscopios, sí o no? Todos los equipos de monitoreo están funcionando, tenemos bomba en difusión, las bombas están listas, tenemos los inótropos que necesitamos o que podemos necesitar. ¿Qué tal fármacos preoperatorios? Tenemos antibióticos, está nuestro carro de fármacos surtido y está actualizado. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos fármacos que están expirados. Nuestro carro de resucitación, que debe ser un carro aparte, que debe estar listo para las urgencias y las emergencias. Y esto ya puede ser más inmediato para este paciente específico. Catéteres intravenosos, tenemos sitio quirúrgico, está listo, estamos rasurados.
y tenemos banco de sangre. Si tenemos banco de sangre y pensamos de que esto puede ser un procedimiento que vaya a sangrar mucho, hacemos tipificación y determinamos si hay sangre presente para este paciente en particular. ¿Cómo sabemos eso? Pues por el tipo de trauma y si es un paciente, por ejemplo, hoy tuvimos un caso de un paciente que llegó con, creo que era un osteosarcoma, un sarcoma, no me acuerdo de qué tipo específicamente, en la cara, ¿sí? Al paciente le habían hecho cirugía y el tumor estaba en el maxilar, en la maxila. Entonces, básicamente, si ustedes veían al perro, el tumor se le veía debajo del ojo, ¿verdad? En toda la maxila. Entonces, obviamente, le iban a hacer maxilectomía. Yo escucho maxilectomía y yo digo, eso va a sangrar por todas partes, ¿correcto? Eso va a ser un sangrado tremendo. Esa mandibulectomías no tanto, pero maxilectomía sí. ¿Por qué? Por el sitio en donde está ubicado, la cara, la potencialidad, la posibilidad de que hayan vasos sanguíneos alrededor. Para ese paciente estamos preparados. Tengo mi carro de emergencias, tengo mis fluidos listos. El paciente, hacemos el cross-matching, ¿no es cierto? Con el tipo de sangre, tenemos sangre en la nevera para este paciente, sí o no, y estamos listos. Lógicamente, ¿qué pasó? El paciente necesitó o terminó requiriendo una transfusión porque la pérdida de sangre fue masiva. ¿Sí ven? Entonces, si estamos anticipando, si preparamos, nos demoramos menos en el rescate. Nos demoramos menos en darle al paciente lo que necesita. Entonces, ya viendo qué es, qué pasó, cómo sucede, qué es lo que sigue después, aquí nos vamos a entrar directamente al manejo anestésico. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes están haciendo manejo anestésico, piensen de manera general. ¿Ok? De manera general es, yo empiezo a pensar, bueno, este paciente está bien enfermo y está bien crítico. Yo voy a empezar por, de pronto, drogas que sean revertibles, droga de corta acción. ¿Por qué? De esta manera minimizo efectos sobre el sistema cardiovascular. Si yo tengo drogas reversibles y el paciente tiene algún efecto, yo la puedo revertir minimizando estos efectos. Si es de corta acción, metabolismo rápido, eliminación rápida, pues minimizo también estos efectos. Podemos entrar también en la situación en la cual tenga que reducir las dosis. Eso también está bien y eso también se puede hacer. Otra cosa es, titulemos a efecto, titulemos los fármacos. A ver, miremos la pregunta de la doc. ¿Quién hace la pregunta? La doctora Fernanda de nuevo. Ok, perfecto. Doc, en una paciente felina con insuficiencia renal aguda, actualmente con creatina 3,5 y hematroquito de 18, ok. Probablemente por hipotensión, luego de una cirugía. Uy, Dios. Sí, usted administraría, no. Nosotros no tenemos acceso a eritropoyetina que sea administrada para este tipo de pacientes. ¿Ok? Porque si tú dices que es por hipotensión luego de una cirugía de pinectomía por carcinoma, ¿es la hipotensión por volumen o es la hipotensión porque simplemente el perro estaba hipotenso? Perdón, el gato. ¿Sí? Porque es que la hipotensión, recordemos que hipotensión es disminución en la presión arterial. ¿Por qué está disminuyendo la presión arterial? Porque hay pérdida de volumen o porque el paciente está vasodilatado por la anestesia. Ambas cosas pueden causar hipotensión. Si el paciente tiene un hematocrito de 18, una insuficiencia renal aguda no te va a generar un hematocrito de 18, a no ser de que ya esté afectada la producción de eritropoyetina por el riñón. Y eso generalmente es en los casos de insuficiencias renales crónicas. Si el paciente tiene un hematocrito de 18, es porque lleva mucho tiempo perdiendo sangre o la pérdida de sangre fue tan severa que desarrolló ese hematocrito, doc, ese paciente que hace una transfusión. O, ¿sí? Digamos que entramos a cirugía, salimos de cirugía y el hematocrito es 18. ¿Sí? ¿Qué más va a pasar con el paciente después de eso? ¿Qué otro procedimiento va a tener el paciente? ¿Para dónde va el paciente? Porque una cosa que hay que tener muchísimo cuidado es ¿qué generó la insuficiencia renal aguda? ¿Por qué está ese paciente con insuficiencia renal aguda? Esa sería la otra pregunta que yo me haría. ¿Sí? ¿Por qué está el paciente con insuficiencia renal aguda? ¿Qué edad tiene el gato? La hipotensión por la anestesia, sí, claro, exacto, doc. Entonces, hay 11 años. Bueno, ya es un paciente un poquito geriátrico, que no es anormal, ¿verdad? Que un gato tenga insuficiencia renal. Entonces, en ese paciente, doc, lo que tienes que tener en cuenta para cirugía es, lógicamente, mantener la presión arterial dentro de los rangos normales o un poquito más elevada para tener los riñones perfundidos. Porque lo que tú no quieres es entrar a ese paciente con una insuficiencia renal aguda
a cirugía y que ese paciente te salga anúrico o más oligúrico de lo que estaba antes. Y eso lo hacemos manteniendo la presión arterial normal o un poco más elevada para asegurarnos que haya perfusión de tejidos. ¿Cuál es el problema haciendo eso? El problema haciendo eso es que para eso necesitamos terapia de fluidos. Si estamos utilizando terapia de fluidos y no estamos utilizando nada más, eso nos puede generar que haya hemodilución. Entonces, ¿es ese hematocrito de 18 antes o después de la intervención con fluidoterapia? Porque si es después con la intervención con fluidoterapia, puede ser que haya un poquito de hemodilución. ¿Sí? Entonces, terminas la cirugía, administraste los fluidos, todo está bien, esperas a que haya, obviamente, postquirúrgico, disminuyes la cantidad de fluidos que le estás administrando a ese paciente, deja que el paciente esté despierto, esté reincorporado y ya el paciente pueda compensar y le mides de nuevo el hematocrito. Y ahí sabes si ese hematocrito es real o no, o hay algo de hemodilución debido a tu terapia de fluidos. ¿Sí me hago entender más o menos, Doc? Porque un paciente con insuficiencia renal aguda después de la fluidoterapia, ya ha ido disminuyendo el hematocrito. Luego de la cirugía estaba dentro de parámetros normales. Eso ya es otra cosa, Doc. Entonces, si está disminuyendo el hematocrito, ¿cómo está tu cuadro hemático? ¿El paciente está normocítico, normocrómico, no regenerativo? Porque esa es otra cosa que también te dice que está pasando. Dice la médula ósea. Si es regenerativo, entonces puede ser porque hubo pérdida de sangre, esa pérdida de sangre no compensó, y si el paciente está regenerando, no, a mí la verdad no me hace pensar que sea eritropoyetina, doc, a no ser de que se haya otra cosa que esté causando consumo o el paciente está entrando en insuficiencia renal crónica y la producción de eritropoyetina se está viendo afectada. Lo que me parece difícil si está regenerativo. Además es un gato, un gato de 11 años. ¿El hematocrito continúa en 18, doc? Si el hematocrito continúa en 18 y el hematocrito sigue disminuyendo, aquí ya estamos entrando en otro, en otro nivel que puede ser si este paciente ya tiene otro tipo de problemas. Anteriormente estuvo en 25 y ahora en 18. Siendo regenerativa, doc, el riñón está bien, la función renal está bien, porque si la función renal está bien, sí, si la función renal está bien, yo no creo que eso sea por eritropoyetina, doc. Empieza a pensar en algún problema a nivel médula ósea. Ese puede ser el otro problema también. Entonces, si el riñón está normal, esa anemia puede tener otro origen. Sí es, ¿verdad? Sí es anemia real. Esa anemia puede tener otro origen, porque si anemia es regenerativa, creatina 3,5, pero ha ido disminuyendo. Sí, yo no creo que eso sea el riñón, doc. La verdad no me pareciera. La verdad, el gato está normal, comiendo bien, todo normal. Sí, empieza a pensar en otros diferenciales, doc, porque con el riñón bien, la creatinina está disminuyendo y lo que estábamos diciendo, función renal está normal y tiene una anemia normocítica, yo me imagino que ¿es normocítica normocrómica o es microcítica hipocrómica? ¿Y tiene reticulocitos? Sí, me imagino que sí, porque es regenerativa, ¿verdad? Revisa también ese tipo de cositas, Doc, porque eso también te ayuda. Es microcítica, ese decir que, pues, esa es el índice regenerativo. Yo me iría más por patologías también. Puedes empezar a pensar en evaluar patologías de médula ósea. Porque en esta etapa, ya después de tantos días, ya debería estar más normocítica. Anisocitosis hipocrómica, sí, algún otro tipo de cosas. Sí, yo me iría por otro tipo de cosas, Doc. Vete a evaluar otro tipo ya a nivel celular de pronto, porque si el riñón está bien, eso no tiene por qué venir de ahí. Y generalmente, recuerda, alteraciones eritropoyetina es más que todo con pacientes con insuficiencias renales crónicas. Cuando ya, lógicamente, el riñón ya para de funcionar, están isostenúricos, el BUN y la creatinina están súper elevados. Sí, exacto. Piensa ver si hay algo más que esté generando daño a la línea celular. Sí, mira, regrésate a toda la historia del paciente, qué se le administró, qué se hizo, por qué llegó con insuficiencia renal aguda. Vete por esos lados, doc. Yo creo que por ahí puede estar tu problema.
Entonces, hablábamos del manejo anestésico con muchísimo gusto, doctora Fernanda. Hablábamos del manejo de estos pacientes, hablábamos de reducir las dosis, titular a efecto, siempre tengamos vía aérea permeable, patente, o sea, intubación, oxígeno, si es posible la necesidad de ventilación, ya cómo vayan a hacer el mantenimiento anestésico, depende del estado del paciente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hacemos mantenimiento con anestesia inhalada o hacemos mantenimiento con anestesia total intravenosa? Y eso depende mucho también de qué tan enfermo se encuentre el paciente. ¿Qué más podemos hacer adicionalmente? No se nos olvide el uso de infusiones constantes, anestesia locorregional, bloqueos de todo tipo, epidurales, porque todo este tipo de maniobras van a disminuir la cantidad de anestésico que ustedes van a utilizar en el transoperatorio. ¿Ok? Monitoreo, lógicamente, es importantísimo, electro, presión arterial, ya sea invasiva o no invasiva, hay capnografía y oximetría de pulso. ¿Por qué? La oximetría de pulso nos ayuda con oxígeno, perdón, la capnografía nos ayuda con ventilación y la presión arterial con perfusión y el electro con anormalidades de ritmo. Y ya hacemos manejo específico si hay un trauma específico, que es el que más nos está generando complicaciones. ¿Cuáles son esos traumas específicos? Uno de los que nos puede traer serias complicaciones es el paciente con trauma de cabeza. ¿Ok? El paciente con trauma de cabeza. ¿Por qué es el trauma de cabeza tan serio? Porque el trauma de cabeza, si no hacemos o si no tenemos cuidado en cómo este paciente eh, está protegiendo su cerebro o cómo nosotros lo protegemos, el paciente puede que no se despierte después de la anestesia. ¿Ok? Puede que no se despierte después de la anestesia. Entonces, en este tipo de pacientes tengamos muchísimo cuidado con la perfusión. La perfusión del cerebro es algo que nosotros de manera indirecta podemos intervenir, que es a través de la presión arterial media. ¿Por qué? Porque la presión arterial media es un componente importante de la presión de perfusión cerebral. ¿Ok? Entonces, es importantísimo en un paciente con trauma de cabeza evitar y tratar hipotensiones en el momento en que se presenten. ¿Ok? Tenemos que tratar de evitar extremos a toda costa en estos pacientes, porque aunque la hipotensión es un problema, las hipertensiones también. ¿Por qué? Porque una hipertensión excesiva puede elevar la presión intracraneana y esto también puede afectar la presión de perfusión cerebral. ¿Ok? Entonces, evitamos y tratamos las hipotensiones, evitamos las hipertensiones. Generalmente, en estos pacientes, si no hay trauma de otros sistemas, recuerden lo que habíamos hablado antes, si no hay trauma de otros sistemas, si no hay pérdidas de sangre masivas o el paciente no está en shock, una de las terapias iniciales de elección en estos pacientes es el uso de solución salina hipertónica, seguido por el uso de cristaloides. ¿Ok? Seguido de cristaloides. Aquí lo que tenemos que tratar de hacer es proteger la cabeza, disminuir la presión intracraneana, mantener la presión arterial elevada. Puede ser necesario adicionalmente para el uso de estos pacientes es lo que podamos hacer para mantener la presión arterial media, que es el uso de ¿qué? De inótropos positivos. Dopamina, dobutamina, la que tengan, no importa. Si estos fármacos no tienen efecto, allá nos podemos ir al uso de nuestros fármacos vasopresores, norepinefrina, fenilefrina, efedrina, la que tengan, ¿no es cierto? La que tengan, ¿ok? La que tengan, ¿ok? Es importante tengamos en cuenta que algunos de estos fármacos, es importante que hagamos resucitación con fluidos primero antes de administrar algunos de estos fármacos, ¿ok? Entonces, ideal e importantísimo mantener una presión arterial media adecuada para que haya perfusión del cerebro, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Que algunas veces nos llegan a este paciente, si ustedes ven ese paciente de ahí, ese fue un paciente que nos llegó después de que el paciente lo tenían en un vehículo, no sé, en Colombia le llamamos camionetas, que son los que no tienen cubierta en la parte de atrás, y el paciente iba en la parte de atrás, el propietario del paciente frena, el perro se cae por la parte de atrás de la camioneta y lo atropella un carro que venía. ¿Sí? Y así fue como nos llegó. Entonces, si ustedes lo ven, un trauma de cabeza severo, la cavidad craneana estaba completamente expuesta. Así nos llegó el perro, tal cual como ustedes lo ven ahí. ¿Okay? ¿Podemos asumir que este perro tiene trauma de cabeza? Claro que sí. O sea, le estamos viendo la cabeza, estamos viendo
la cavidad craneana. Entonces podemos asumir qué tan severo es el trauma. Esa es la otra cosa. Estado de conciencia, y ahí sí hacen toda la valoración neurológica que hacen los neurólogos. Miramos estado de conciencia, miramos valoración, y si queremos determinar que hay daño, es posible que sea necesario anestesiar a estos pacientes para hacer pruebas diagnósticas. ¿Ok? Y no solo pruebas diagnósticas, sino procedimientos curativos. A este paciente iba a ser imposible que nosotros le hiciéramos cualquier tipo de tratamiento si este paciente no estaba anestesiado. Es como ustedes lo ven ahí, el paciente está intubado, la oximetría de pulso, ¿no es cierto? El circuito anestésico, no solo para proteger la vía aérea, sino para que el paciente no sienta lo que le estamos haciendo y podamos ser un poquito más, ¿cierto? Proactivos en el tratamiento. ¿Qué suero se usa seguido de cristaloides? El cristaloide es tu suero común y corriente. ¿Sí? Tu solución de Ringer lactato, tu solución de Harman, esos son soluciones electrolíticas balanceadas. Esas son las que deben usar en estos casos. ¿Ok? Entonces utilizamos solución salina hipertónica, que recordemos que la solución salina hipertónica es básicamente una solución de sal súper concentrada, pero ¿por qué la utilizamos en paciente de trauma? Porque saca líquido del cerebro, sobre todo si hay trauma y hay edema cerebral, porque esto ayuda a mejorar no solo la perfusión, sino también el estado de la conciencia del paciente. Entonces utilizamos solución salina hipertónica y utilizamos soluciones electrolíticas balanceadas para continuar. La que tengan, Ringer lactato, Harman, cualquiera de esas, pero que sea balanceada. ¿Ok? Esa parte es la importante, que sea balanceada. Entonces, lo que hablábamos puede que en algunas condiciones necesitemos anestesia para estos pacientes, pero adicionalmente, créanlo o no, en algunos casos la anestesia general puede tener valor terapéutico en estos pacientes y puede ser útil para pacientes que tengan trauma de cabeza severo. ¿Por qué? Por los efectos que tienen algunos anestésicos sobre la tasa metabólica basal del cerebro y el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque los disminuye. Entonces, al disminuir esto, al disminuir la tasa metabólica, disminuir el consumo de oxígeno, disminuimos los requerimientos de oxígeno del cerebro, sobre todo de un cerebro que está traumatizado. ¿Ok? Entonces, eso, anestesia también, en algunos casos, puede ser benéfica. ¿Ok? Puede ser benéfica. Fármacos como las benzodiazepinas, los opioides y el propofol tienen estos beneficios. ¿Ok? Otra cosa que puede ser necesaria para estos pacientes, sobre todo si están anestesiados de manera general, es el soporte ventilatorio. ¿Por qué? Para evitar las hipercapnias. ¿Por qué? Porque recordemos que el CO2 es un potente agente vasomotor. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente está hipercápnico, hay vasodilatación. Esa vasodilatación puede ser marcada a nivel cerebral, lo que puede incrementar la presión intracraneana. Entonces, si ven, otra cosa que es importante a tener en cuenta. Adicionalmente, los fármacos anestésicos, porque como estamos reduciendo la tasa metabólica y el consumo de oxígeno, recordemos que algunos fármacos anestésicos también pueden reducir neurotransmisores de tipo excitatorio, como el glutamato, lo que hace que haya menos daño celular. Entonces, aquí esta es una tablita, la tablita está en inglés, pero pues no importa, es más o menos lo mismo, que es el efecto que tienen sobre la presión intracraneana algunos fármacos. ¿Okay? ¿Cuáles son algunos de estos fármacos? Miren, los opioides pueden disminuir la presión intracraneana. Las benzodiazepinas no cambian o pueden disminuir, pero el uso adicional de benzodiazepinas en estos pacientes es también la posibilidad del desarrollo de convulsiones. ¿Correcto? Idealmente tratamos de no utilizar acepromacina debido a los efectos que tiene sobre el tono vasomotor, que acuérdense que es un potente vasodilatador, y esto puede incrementar el flujo sanguíneo cerebral. ¿Okay? Los alfa-2 agonistas por lo general no tienen cambio, pero tratamos de no utilizarlo porque estos pacientes pueden estar bien comprometidos. El propofol disminuye, el etomidato disminuye, los barbitúricos disminuyen. Si ustedes tienen acceso al tiopental es bueno para estos casos. Sí se puede utilizar ketamina, pero tengan cuidado con el uso de la ketamina, porque la ketamina por sí sola sí puede incrementar la presión intracraneana, pero se sabe que si se combina con benzodiazepinas, este efecto tiende a ser menor. Los anestésicos inhalados, dependiendo de la cantidad de anestésico inhalado que ustedes estén administrando, por lo general no tiene impacto, a no ser de que la cantidad sea superior a una concentración alveolar mínima. ¿Por qué?
porque si es mayor a una concentración alveolar mínima, hay mayor posibilidad de hipoventilación y la generación de hipercapnia. Y ya les conté más o menos lo que sucede con la hipercapnia. Y si alguien usa óxido nítrico, que posiblemente nadie usa óxido nitroso para anestesia, es significativo el incremento sobre la presión intracraneana que estos fármacos tienen. Otra cosa que es importante para en estos pacientes tengan muchísimo cuidado y es algo que los neurólogos conocen y nosotros en anestesia lo conocemos también, que es la generación del reflejo de Cushing. ¿Okay? El reflejo de Cushing es algo que nosotros vamos a ver en pacientes, se pueden ver en pacientes despiertos, pero es algo bien importante para nosotros en pacientes anestesiados. ¿Okay? Y esto es debido no solamente a la lesión a nivel de la cabeza, sino a lo que tiene que ver con la generación del trauma, el incremento de la presión intracraneana, el efecto que tiene eso sobre el flujo sanguíneo cerebral, que es disminución, básicamente porque si la presión intracraneana empieza a aumentar, hay presión sobre las arterias cerebrales, lo que disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Si hay disminución, en el flujo sanguíneo cerebral, el organismo o el cerebro o el sistema dice, tenemos que incrementar el flujo. ¿Cómo incrementamos el flujo? Y una manera de incrementar el flujo es incrementando la presión arterial. Entonces hay incremento de la presión arterial y eso es directo, ¿cierto? Porque hay estímulo o hay incremento del tono simpático y eso es debido a todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Hay incremento del tono simpático. Al haber incremento del tono simpático, incrementa la presión sanguínea. Pero ¿qué sucede en estos casos? Se estimula el reflejo barorreceptor, hay incremento del tono vagal y disminuye la frecuencia cardíaca. Por estos son algunos de los indicativos de incrementos de la presión intracraneana, es el estímulo o la generación de este reflejo. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros bajo anestesia? Es porque hay un incremento abrupto de la presión sanguínea o la presión arterial media, seguido por una disminución significativa de la frecuencia cardíaca. Estas son las dos cosas que nosotros vemos. ¿Ok? Entonces, disminución significativa de la frecuencia cardíaca acompañada por una hipertensión severa. Eso es el reflejo de Cushing. Esto lo que nos está indicando es un incremento significativo en la presión intracraneana. Ya habíamos hablado maneras de cómo tratarlo. Una de ellas es el uso de la solución salina hipertónica. Si no tienen solución salina hipertónica, el uso del mannitol. Ese puede ser el otro. ¿Okay? Esas dos sustancias se pueden utilizar para tratar de eso de manera rápida. ¿Qué pasa si no tratamos eso de manera rápida y la presión intracraneal, la presión intracraneal sigue aumentando? Existe la posibilidad de herniación. Esos pacientes se hernian y listo. Ya no hay, la verdad, desafortunadamente no hay mucho que hacer si el paciente se hernia. ¿Ok? Hablemos de otro trauma que puede ser de pronto más común que el de cabeza, que es el trauma torácico y el trauma abdominal. ¿Ok? Pueden ser por golpes, lesiones penetrantes, ambas, todas. ¿Cuál es el volumen del mannitol? ¿Dices tú en cuanto a dosis, doctora Fernanda? En cuanto a dosis, sí, 0.5 a 1 gramo por kilogramo. Este es el mannitol. 0.5 a 1 gramo por kilogramo. La solución salina hipertónica es de 2 a 4 ml por kilogramo en bol. Con mucho gusto, doc. En el paciente con trauma, a nivel de... sí, 0.5 a 1 gramo por kilo de mannitol. El mannitol, recuérdate que dependiendo de dónde lo compres, viene a 20%, a 2 a 4 ml por kilo. Doc, la solución salina hipertónica. 2 a 4. El mannitol, dependiendo de cuál compres, consigues el 20, consigues el de 20 o el de 25. ¿Cierto? Que son 20 gramos por 100 ml o 25 por 100 ml. Ahí tienes que hacer la conversión y mirar a ver cuál de las dos. Pero si es algo de mucha urgencia, la solución salina hipertónica es más rápida. ¿Ok? Pero si es algo que no es tan, que estás preocupada, pero que no es tan emergente, ahí es donde va el uso del mannitol. ¿Ok? Entonces se pueden usar ambas. La urgencia es la que determina cuál usamos primero. Con mucho gusto, doc. Entonces hablamos del trauma torácico y del trauma abdominal. Tengan cuidado golpes, lesiones penetrantes, párenle mucha atención al neumotórax, tengan cuidado con las hernias diafragmáticas, que pueden ser traumáticas también o pueden ser congénitas.
la posible generación de si es trauma vehicular o trauma severo, las contusiones pulmonares, contusiones miocárdicas, efusiones de todo tipo, ¿no es cierto? Efusiones de todo tipo. Estos pacientes, lógicamente, estabilizamos y hacemos examen físico. Recordemos que en las salas de urgencias podemos hacer diagnósticos rápidos utilizando ultrasonido, utilizamos la técnica del AFAST y del TFAST. Podemos medir presión arterial rápidamente, podemos tomar muestras para química sanguínea y conteo de células rápidamente, y también podemos hacer o basarnos algunas de nuestras decisiones en el uso de gases arteriales. Eso también puede ser venoso y puede ser arterial. ¿Por qué? Porque el venoso también nos puede dar información, de electrolitos, bicarbonato, lactato y otras cosas. ¿Okay? Y otras cosas. Entonces, lo que hablábamos de trauma, y esto ya lo habíamos hablado antes, en lo que es la fisiopatología del trauma, tengan muchísimo cuidado. El paciente con hemorragias o el paciente que está entrando en shock hipovolémico, esto ya lo habíamos discutido un poco, qué pasa con el gasto cardíaco, qué pasa con la respuesta vasoconstrictora, ¿cierto? A nivel compensatorio. ¿Cuál es un problema que nosotros tenemos en medicina veterinaria? Y esto también está muy relacionado con la hemorragia, con el shock hipovolémico, es cómo valoramos el estatus de volumen. Y valorar el estatus de volumen es difícil, ¿verdad? Es muy difícil evaluar el estatus de volumen, pero podemos hacer aproximaciones con nuestros exámenes de laboratorio, ¿correcto? Color de membranas mucosas, tiempo de llenado capilar, hematocrito, taquicardia, hipotensión, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas las empezamos a mirar y eso nos determina también un poco qué tan agresivos debemos ser. Si empezamos con solo terapia de fluidos o si tenemos que hacer terapia de fluidos y reponer componentes celulares, o sea, necesitamos hacer transfusiones sanguíneas. Una cosa que sí tenemos que tener en cuenta, ¿correcto? Ya lo habíamos mencionado antes y esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes, tengan muchísimo cuidado con terapias de fluidos agresivas, tratemos de no generar hemodiluciones. Puede ser necesario el uso de, sí, inótropos y vasopresores para asegurarnos de que haya una presión arterial sanguínea adecuada. Coagulopatías por hemodilución, tengan cuidado. Porque básicamente lo que vamos a hacer en estos casos, y sobre todo, tengan muchísimo cuidado en estos pacientes si la pérdida de sangre todavía es activa. ¿Por qué les menciono la pérdida de sangre activa? Porque lo que nosotros vamos a empezar a hacer es fluidos, 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 inótropos, inótropos, ¿no es cierto? Todo este tipo de cosas, tratemos de generar una presión arterial normal. Eso puede ser una espada de doble filo, por lo siguiente. Y esto va específicamente para el paciente que está sangrando de manera activa. Si el paciente está sangrando de manera activa y ustedes le ponen una cantidad de fluidos, le empiezan a dar sangre y le administran inótropos y le administran vasopresores y la presión arterial empieza a aumentar, ¿qué va a suceder si ustedes no han detenido el sangrado? Ustedes no han detenido el sangrado y hacen todas estas terapias, ustedes van a seguir potenciando la pérdida de sangre. Más pérdida de sangre, más pérdida de proteína, más pérdida de factores de coagulación, más hemodilución, más problemas. Recordemos que en algunas de estas situaciones lo que queremos tratar de ser es conservadores hasta que la pérdida de sangre se haya detenido. ¿Ok? Hay que detener la pérdida de sangre a toda costa. Entonces tratamos de mantener la presión sanguínea en un nivel bajito hasta que detengamos la pérdida de sangre. Cuando detengamos la pérdida de sangre, ahí sí nos volvemos agresivos con el manejo de la presión arterial. Si no controlamos la hemorragia, tengan muchísimo cuidado con todas estas terapias de resucitación. ¿Ok? Esa parte es importante. Como hablábamos de las terapias de fluido, recordemos que también tenemos que tener maneras de determinar qué tan efectiva está siendo nuestra terapia de fluidos. Y hay varios índices que podemos mirar. Sí, que la presión venosa central, que el lactato, de pronto que la presión arterial media. Recordemos que estos son variables tradicionales que utilizamos como indicadores. ¿Qué estamos tratando de determinar? Precarga para determinar resucitación por fluidos. ¿Correcto? Recargas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que algunos de estas variables no nos determinan de manera directa o no nos predicen de manera directa la respuesta hemodinámica que puede tener un paciente a una terapia de fluidos. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Necesitamos mejores métodos.
para guiar la terapia de fluidos durante la anestesia. ¿Sí? ¿Qué se está utilizando ahorita? Estamos utilizando ahora índices como la presión de variación de pulso, ¿sí? Los índices de variabilidad pletismográfica también se están utilizando y también se pueden utilizar para estos casos. Entonces, todos estos valores combinados con nuestros índices tradicionales nos pueden ayudar a determinar qué tan exitosos estamos siendo para esto. Pongámosle atención a nuestros monitores, pongámosle atención al trazado de la onda pletismográfica, pongámosle atención al trazado de la onda de la presión arterial. Todo esto nos puede estar ayudando a determinar si nuestro paciente responde o no, o está respondiendo, o puede responder a un desafío con terapia de fluidos. ¿Ok? Si es necesario hacer sedación para estos pacientes, tratemos de hacer sedación de nuevo. Recordemos nuestras premisas: corta acción con fármacos que sean revertibles. Recordemos que los opioides no tienen mucho efecto sobre el sistema cardiovascular, las benzodiazepinas, mínimo a nulo. ¿Ok? Mínimo a nulo. ¿Cómo hacemos la inducción? ¿Qué tienen disponible? ¿Será que podemos hacer una inducción con fentanilo combinado con una benzodiazepina? ¿O será necesario que utilicemos fármacos? ¿Como quién? Ketamina, propofol, ¿no es cierto?, que tienen disponible para la inducción. Y para el mantenimiento igual, hacemos inhalada o hacemos TIVA. ¿Con qué hacemos la TIVA? Tiene que haber un fármaco hipnótico. Básicamente, una de las bases de la TIVA o de la anestesia total intravenosa es el propofol. Ya de ahí podemos utilizar cualquier infusión constante que queramos, ketamina, lidocaína, opioides. Hagamos anestesia locorregional para disminuir la cantidad de fármacos. Y puede ser necesario que el monitoreo de estos pacientes continúe en el periodo postoperatorio. ¿Ok? Inclusive por días después del periodo postoperatorio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos pacientes necesitan fluidos, necesitan mediciones, necesitan cambios de posición, necesitan analgesia, necesitan antiinflamatorios, necesitan una cantidad de cosas que pueden ser necesarias, obviamente, en el postoperatorio. ¿Ok? Entonces, también tenemos que tener la posibilidad de generar esos cuidados, sobre todo en el paciente con trauma severo. Una cosa que es buena del trauma ortopédico, y eso también depende mucho de qué tipo de fracturas, que las ortopedias no siempre son emergencias. La mayoría de los casos, las cirugías ortopédicas se posponen hasta que el paciente esté más estable, haya disminución de la inflamación y otras comorbilidades han sido valoradas. Y esto puede ser benéfico. ¿Cuál es una de las cosas que sí puede generar emergencias? Es un paciente con una fractura severa de fémur por la pérdida de sangre o de pelvis. Pero si no hay ninguna de estas dos, el paciente no está perdiendo sangre de manera activa, tratamos otras comorbilidades, y a lo que me refiero con otras comorbilidades es inflamación de tejidos, neumotórax, otras cosas que deben ser tratadas antes, que nos pueden ayudar para mejorar la estabilidad del paciente, y un par de días después hacemos cirugía, pero lo que sí podemos hacer es vendajes, inmovilización del miembro, ¿verdad? Hacemos todo este tipo de cosas. Un par de días después entramos al paciente a cirugía. ¿Ok? Administrenle medicamentos a sus pacientes para aliviar el estrés, para la analgesia, y si el paciente ya está más estable, pueden hacer cualquier protocolo que ustedes requieran. Hagan el bloqueo que puedan realizar. El mantenimiento depende mucho también en qué estado se encuentra el paciente, pero la anestesia inhalada está bien. Y si los riñones están bien, lógicamente estos pacientes, como tienen también trauma severo a tejidos e inflamación, es la administración y el uso de AINES. ¿Ok? Y este es el primer grupo hasta ahora, ¿no es cierto? No sé si se han dado cuenta que hemos hablado de los AINES. ¿Por qué? Por la inestabilidad cardiovascular que han tenido los pacientes en los grupos anteriores. Pero si el paciente está normovolémico y la función renal está normal, sí, ¿verdad? Podemos entrar con el uso de los AINES. ¿Ok? Entonces aquí les puse una tablita que es básicamente los efectos que tienen algunos de estos fármacos, sobre todo los de inducción y los anestésicos inhalados, sobre el paciente con trauma. Y algunas indicaciones o no indicaciones, pero pues
algunos efectos que pueden tener estos fármacos y pues algún tipo de cosas para tener en cuenta. Tengamos cuidado con el efecto del fármaco, tengamos cuidado cómo utilizarlo, y eso fue más o menos algo que hice para todos los fármacos que generalmente utilizamos en la parte de inducción y en la parte del mantenimiento. Entonces está la ketamina, los inhalados, las benzodiazepinas, letomidato, el propofol, ¿verdad? Y todos estos fármacos, entonces un par de cositas ahí para que miren, y eso también nos ayuda mucho a escoger. Y por último, lo que les tenía es la analgesia en el trauma, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el acercamiento a la analgesia en estos pacientes? Entonces, sabemos que hay daño tisular, ¿verdad? Sabemos que los órganos están afectados, sabemos que hay activación de vías inflamatorias, muchos sistemas están afectados, muchos sistemas están dañados, el cardiovascular, el pulmón, ¿no es cierto? Hay destrucción de tejidos, hay fracturas, lesiones vasculares, bueno, en fin, el trauma es una experiencia dolorosa. Si no tratamos el dolor de manera adecuada y oportuna, pueden haber ramificaciones que pueden durar largo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes no tratan a un paciente con dolor severo de manera agresiva, estos pacientes pueden desarrollar síndromes de dolor crónico. Ahí está. Dolor maltratado, incrementa la respuesta a estrés, mayor morbilidad. Esto tiene que ser una prioridad. ¿Cómo hacen esa analgesia? Depende. Pero generalmente piensen en protocolos de analgesia multimodal. ¿Ok? Analgesia locorregional, cambios de vendajes, manejos de heridas, anestesia locorregional, catéteres epidurales, catéteres de infusión, infusiones constantes por tiempos prolongados, no importa lo que el paciente necesite para evitar las complicaciones que trae un manejo del dolor no adecuado. Tenemos que anticipar y tratarlo oportunamente. Si miramos los pacientes traumatizados, entre el 10 y el 50% de estos pacientes pueden llegar a desarrollar dolor crónico o dolor postoperatorio persistente, que puede ser severo en aproximadamente el 10% de los casos. Tratemos de prevenir, tratemos de aliviar la inflamación, tratemos de minimizar el daño a tejidos, que también este daño a tejidos se puede presentar con el procedimiento quirúrgico. Valoremos el dolor. ¿Tienen alguna manera de valorar el dolor? ¿Tienen alguna manera de valorar si sus tratamientos son efectivos? Tenemos que tener algún parámetro o escala para valorar el dolor. Tratemos de generar o hay que hacer rescate siempre y cuando el paciente lo necesita. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablábamos del enfoque preventivo, ¿cómo sabemos que el paciente va a tener dolor? El paciente ya tiene dolor, pero si el paciente va a tener cirugía, ya sabemos que va a haber más dolor, ¿correcto? Entonces, nuestro acercamiento preventivo implica que vamos a administrar suficiente analgesia en el periodo antes, durante y después del procedimiento quirúrgico. Empecemos la analgesia inclusive antes de la cirugía, porque esto nos ayuda a que disminuyan el intraoperatorio, pero también a que nuestro posoperatorio también sea muchísimo mejor. Continúe todo esto hasta que su estímulo nociceptivo se encuentre presente. Y lo que tenemos que tratar de evitar es que haya una sensibilización a nivel central, lo que nos genere que el paciente desarrolle de nuevo estos síndromes de dolor crónico, que haya desarrollo de hiperalgesia, que haya desarrollo de alodinias y sean pacientes más difíciles de tratar. Recordemos que el dolor tiene muchos efectos. Ya vamos a ver cuáles son algunos de estos efectos. El dolor tiene efectos sobre algunos órganos, tiene efectos sobre el sistema cardiovascular. ¿Ok? Y eso ya vimos un poco y podemos generar algún tipo de asociaciones entre el dolor, el trauma y los efectos que tiene sobre los diferentes sistemas, ¿correcto? ¿Qué pasa en el paciente con trauma severo? Hay una respuesta vascular presente o cardiovascular inmediatamente después del inicio inicial. Incremento de tono simpático, respuesta a estrés, ¿verdad? Aumento de resistencia vascular sistémica, vasoconstricción y presión arterial. Todo esto está relacionado también, liberación de catecolamina, liberación de cortisol, ¿verdad? Por la respuesta a estrés, por el trauma, porque adicionalmente hay pérdida de sangre. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la pérdida de sangre? Hay estimulación de vasoreceptores, empieza incremento de la resistencia vascular sistémica, ¿se acuerdan de la vasoconstricción de la que hablábamos? Incremento de la frecuencia cardíaca. Adicionalmente, el dolor agudo y severo exacerba esta respuesta cardiovascular. También la liberación de catecolaminas.
¿Qué pasa con la liberación de catecolaminas? La hipertensión y la posibilidad de que este paciente desarrolle arritmias, que por lo general son taquiarritmias, porque el paciente está taquicárdico. Si el dolor continúa y es persistente y ustedes no lo tratan, la sensibilidad de barroreceptores empieza a disminuir. Y esto nos puede enmascarar respuestas que nosotros necesitamos, que son fisiológicas normales. Que es que la respuesta taquicárdica a la hipotensión. Lo que puede generar que nosotros no nos demos cuenta que esto está sucediendo porque esta respuesta está enmascarada, porque hay disminución de la sensibilidad y disminuye o retarda el rescate que nosotros debemos hacer para este paciente. Miren lo complejo, miren lo complejo. Además de todo, hay respuestas endocrinas. ¿Se acuerdan que hablábamos de las citoquinas preinflamatorias, proinflamatorias, antiinflamatorias? Este daño masivo, este daño tisular masivo, sobre todo cuando es trauma severo, genera una respuesta inflamatoria que es excesiva. La liberación de todas estas citoquinas aumentan la sensibilidad de los nociceptores adicionalmente. ¿Por qué? Porque se están liberando alrededor de las terminaciones nerviosas. Recordemos que las terminaciones nerviosas son los nociceptores, que son los encargados de transmitir y generar esa respuesta al dolor. ¿Ok? Eso, recordemos que puede generar un problema porque las respuestas inflamatorias que son abrumadoras o las respuestas inflamatorias proinflamatorias que son abrumadoras es lo que nos entra dentro del campo de las respuestas inflamatorias sistémicas o el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es el responsable de que estos pacientes con trauma severo prolongado desarrollen disfunciones orgánicas y fallas multiorgánicas. ¿Sí ven cómo está todo relacionado? Y todo está relacionado con el dolor. El dolor, una respuesta a estrés exacerbada, aumenta la secreción de corticosteroides, ¿se acuerdan? La liberación de cortisol, secreción inducenal de cortisol, genera que haya ¿qué? Incremento de esa respuesta antiinflamatoria y algo que ya habíamos mencionado antes, que es la inmunosupresión. Inmunosupresión, falla multiorgánica. Ahora sí saben por qué estos pacientes también entran en sepsis. Ahí está. No tratamos bien este dolor, dolor de larga duración, desencadena que haya activación de los receptores NMDA y nos lleva ¿a qué? A la generación de alodinia e hiperalgesias. ¿Sí ven por qué es tan importante tratar el dolor en un paciente traumatizado? Por todas las posibilidades y todo lo que puede generar que esto haga que se empeore y que, bueno, lógicamente, una cosa conduce a la otra, ¿cierto? Una cosa conduce a la otra. Y adicionalmente, la cicatrización de heridas. Recuerden que un paciente adolorido, si es un paciente inmunosuprimido, se altera la cicatrización de las heridas. Y esto es a través de múltiples mecanismos, pero algunos mecanismos están relacionados con cortisol. El cortisol afecta negativamente la cicatrización de heridas. La producción de catecolaminas, inducida por dolor, afecta motilidad de queratinocitos, ¿ustedes sabían eso? Y la reepitelización de una herida. Entonces, las catecolaminas y esa constante producción de catecolaminas también afecta directamente el queratinocito como tal y disminuye la reepitelización de esa herida. Entonces, esa herida no sana. Y además, el paciente traumatizado está predispuesto a desarrollar retraso y deterioro de cicatrización de la herida si no iniciamos manejo adecuado del dolor. ¿Sí ven cómo está todo relacionado adicionalmente? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos utilizar? ¿Cómo podemos manejar esto? Pensemos en que tiene que ser parte integral de su tratamiento. Debemos asumir de que si hay trauma severo, hay dolor. Hagan el acercamiento en etapas múltiples, multietapas. Valoren, hagan intervención, reevalúen y repitan si es necesario. Otra cosa que puede ser necesario es adicionar, quitar, ¿verdad? Adicionar, quitar o redosificar. Hay otra cosa que yo escuchaba antes, y esto era cuando yo estudiaba, y no sé si a ustedes les pasó, de pronto no, pero es que no administremos analgésicos temprano en el paciente como trauma porque nos pueden enmascarar signos de deterioro del paciente. No, no, no. Eso ya no es una respuesta válida. Hay que administrar analgésicos tan pronto sea posible y no debemos suspenderlos por este motivo. Otros elementos importantes, todo lo que está asociado también con los factores psicológicos, ¿correcto? El estrés, el miedo y la ansiedad y el papel significativo que tiene el estrés
en la magnificación de las respuestas nociceptivas. Si el paciente tiene miedo, se puede magnificar la respuesta. Si el paciente está ansioso, se puede magnificar la respuesta. Y si el paciente está estresado, aún más. ¿Ok? Aún más. Entonces, todo lo que ustedes puedan utilizar para reducir la ansiedad, reduce la gravedad percibida y la intensidad del dolor. Si ustedes manejan la ansiedad y manejan el miedo, manejan el estrés, reduce la percepción y la intensidad de ese dolor. Fármacos como cuáles, ¿ok? La trazodona, la gabapentina o una combinación de ambos, ¿ok? Estos fármacos los pueden utilizar en el paciente hospitalizado, antes de que el paciente llegue al hospital y después de que el paciente se vaya. Y tienen pocos efectos negativos a nivel de hemodinamia. Si el paciente está cardiovascularmente estable, el uso de fármacos como la dexmedetomidina, porque son sedantes y también son analgésicos. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con todos los procedimientos que ustedes hacen y el dolor iatrogénico secundario a esos procedimientos, porque eso también puede generar de que esto se vuelva peor. Si el paciente tiene lesiones en abdomen, pelvis o extremidades posteriores, también se pueden beneficiar del uso de algo tan simple como una epidural. ¿Ok? De algo tan simple como una epidural. Pero tengan muchísimo cuidado con el uso de epidurales, porque hay ciertas contraindicaciones, ¿verdad? Para el uso de epidurales, una de ellas es alteraciones de la coagulación, si el paciente tiene lesiones a nivel de espinales, porque se puede cambiar la anatomía, o si el paciente tiene alguna indicación de que tiene alguna infección, dermatitis, infecciones, pioderma. Esas son contraindicaciones, por ejemplo, para el uso de las epidurales. ¿Correcto? Habíamos hablado de analgesia locorregional, hagan sus infusiones, usen sus AINES si es necesario, básense o empiecen a utilizar analgesia multimodal, sobre todo si hay, pensemos también en el paciente que puede desarrollar dolor neuropático, y esto es debido también a lesiones por aplastamiento, lesiones masivas, lesiones en miembros, donde hay, nervios están involucrados. Pensemos en combinaciones, por ejemplo, que incluyan el uso de la gabapentina, el tramadol, la mantadina y la amitriptilina, porque también se están utilizando los antidepresivos tricíclicos para tratar el dolor. Habíamos hablado de la analgesia multimodal y siempre tengan presente el sinergismo, porque el sinergismo ayuda a disminuir la dosis de todos los fármacos que ustedes están utilizando. En las siguientes diapositivas, esas son más bien para ustedes, porque están las dosis de todos los fármacos y cómo se pueden utilizar estos fármacos y las dosis de los fármacos. Así que si quieren, tómenle fotos o lo que ustedes quieran, pero ahí les puse todo. Dosis únicas, infusiones constantes, están en microgramos kilo minuto, miligramos kilogramo hora, como ustedes las quieran. Que les puse varias opciones, pero también lo que hice fue dividirla según el dolor. Entonces, si es dolor severo, en la siguiente diapositiva está dolor moderado a severo y en la que sigue está dolor moderado a leve. Entonces, ya se van a dar dando cuenta que las dosis van cambiando, los fármacos también van cambiando y cómo administramos los fármacos también puede cambiar. ¿Ok? Entonces, siempre piensen qué consideramos dolor severo. Dolor severo, categorías de dolor severo, está el dolor neuropático. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de cuando hay atrapamiento de nervios, herniaciones de discos intervertebrales, inflamación, heridas por aplastamiento? Todo esto es considerado dolor severo. Tumores en sistema nervioso central, el paciente con meningitis, paciente con inflamaciones extensas y severas, las peritonitis, la celulitis, ¿verdad? Fracturas múltiples, también adicionalmente cuando hay daño extenso de tejidos blandos, fracturas patológicas, y la fractura patológica generalmente está relacionada con cáncer, la colecistitis necrotizante, las pancreatitis necrotizantes y el cáncer de hueso. Esos son categorías de tipos de dolor severo. ¿Qué es el dolor moderado? Miren, aquí cambian un poquito las dosis, cómo podemos administrar el fármaco, ¿verdad? Cada cuánto lo podemos administrar. Dolor moderado a severo también varía, pero paciente con osteoartritis, poliartritis agudas, que más algunas de las lesiones anteriormente que se están resolviendo,
Peritonitis, ya sea bacteriana, urinaria, con bilis, pancreatítica, no importa. Dolor capsular debido a organomegalia, entonces pensemos en pielonefritis, hepatitis, el vaso, torsiones esplénicas, cuando hay distensión de órganos huecos, o sea, torsiones, dilatación volvulogástrica, bueno, ese tipo de cosas, torsiones de mesenterio, gástricas, todo lo que ya hemos hablado, obstrucciones ya sean ureterales, uretrales o biliares, el paciente con pleuritis, hernias diafragmáticas de tipo traumático o la reparación de la hernia diafragmática, ¿verdad? Entonces ya se van dando cuenta más o menos cuáles son severo o severo a ya imposible casi no lidiar con, al paciente con dolor moderado a severo, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Entonces ya les puse ahí más o menos dosis, tómenle fotos, yo no tengo problema con la diseminación de esa información, ¿verdad? Y ya aquí estamos, ok, ya duele menos. Ok, miren los opioides que listamos antes, pero a rangos más bajos. Aquí ya podemos empezar a pensar en usos de sustancias como el butorfanol y la buprenorfina, que no son analgésicos ideales, pero son ideales para este tipo de dolores, ¿verdad? Entonces, tejidos blandos, pero que son no muy severos, un paciente que viene obstruido, ¿verdad? El gato que viene obstruido, ese dolor es moderado. Eh, algunos problemas dentales ya son más leves, ¿verdad? Algunas laceraciones, algunas otitis, algunas cistitis, algunas de este tipo de cosas. Entonces ya empecemos a pensar, o las lesiones antes que ya están generando, que ya están aliviando y que ya son menos severas. Pues también pensemos en la progresión de una lesión severa, que ya puede entrar aquí. Algunas de estas situaciones pueden requerir manejo continuo. Entonces aquí está. Dolor severo, opioides a intervalos mencionados. Recordemos que el dolor severo puede ocasionar la muerte. Combinaciones de opioides, ketamina, lidocaína y se pueden combinar con los fluidos intravenosos. Pensemos en anestesia, analgesia epidural, anestesia locorregional. ¿Ok? Anestesia locorregional. En conclusión, el trauma puede activar múltiples y diferentes vías del dolor y debe tratarse de manera agresiva. Dolor no tratado causa acentuación de toda la respuesta a estrés que conduce al desarrollo de dolor crónico que puede ser incapacitante y se asocia con retraso y cicatrización de heridas. Siempre pensemos en protocolos de analgesia y de anestesia multimodal, tengamos alguna manera de evaluar continuamente la evolución y el éxito de nuestros tratamientos. Estos son piedras angulares del manejo del dolor. Tenga muchísimo cuidado con pacientes con politrauma, porque esto es, ya saben, mire que todo lo que puede estar afectado en un paciente con politrauma. Si tenemos en cuenta la fisiología, la farmacología, qué opciones tenemos, estos casos se pueden sacar adelante con muchísimo éxito, ¿ok? Con muchísimo éxito. Sí, son demorados, requieren mucho, pero se pueden sacar adelante si tenemos en cuenta todo lo que hemos visto anteriormente. Aquí les puse algunas páginas en las cuales pueden encontrar calculadores para infusiones constantes, calculadores para drogas de emergencia, dosis de fármacos o muchos de los fármacos que acabamos de hablar ahora anteriormente. Se pueden calcular todas estas drogas, muchas de estos calculadoras se pueden bajar a sus computadoras porque algunas de ellas son como páginas de Excel y ustedes las pueden bajar, las pueden utilizar, las pueden cambiar, pueden hacer, mejor dicho, muchísimas cosas con estas páginas que están aquí. Y todo esto se puede tener, ¿no es cierto?, en cualquier parte, en cualquier calculadora. Bueno, en fin, para todo ese tipo de cosas. Y eso era todo lo que les tenía para la clase de hoy. Si tienen alguna otra duda, pregunta o consulta, por favor, ahí está mi dirección de email. También está mi número telefónico. Si alguno de los que está en este grupo me conoce y si no me conocen, yo contesto emails, yo contesto WhatsApps, yo contesto todo lo que sea, todo lo que necesiten. Si necesitan o si tienen alguna otra ayuda, duda, consulta sobre anestesia o analgesia, con muchísimo gusto. Esto es lo que yo hago. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta?
Perfecto, doctora. Doctora, en lo que ponen sus preguntas, quiero agradecerte. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo, por compartir con nosotros este tema. Claro que sí, Muchísimas gracias a ti gracias de por la verdad. invitación, obviamente. Muchas gracias a ti. Muy bien, doctora. Vamos a ver si alguien más tiene alguna duda. Ya las dudas, la doctora Fernanda estuvo muy activa. No Sí, sé la si doctora tengas Fernanda, sí. otra duda, Fernanda. Y aquí te agradecen. Muchísimas gracias por pasarnos tus contactos. Eh, Muchísimas gracias, Doc. Se pasó. Ah, ok, ya. Muy bien, doctora. Doc, pues parece que ya son todas las preguntas. Todos te agradecen. De verdad, de nuevo, Claro que sí. muchísimas gracias. No, Espero gracias a ti. que podamos seguir trabajando en un futuro. Te Claro que agradezco sí. demasiado, doctora. No, gracias a ti. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo. Yo sé que fue mucha información, pero pues traté de traerles como las bases. No sé tú cómo estás diseminando la información a los estudiantes o a las personas que están participando, pero yo no tengo ningún problema con hacerte llegar un PDF para que de esta presentación, lo que acabamos de ver, Sí, sí, sí. hacerte llegar un PDF para que se los hagas llegar a los alumnos. Yo no tengo ningún problema con eso. Perfecto, doctora. Pues Ningún agradecido si problema me lo haces absoluto. llegar. Muy Claro que bien, sí. ellos, Listo, ellos listo. Yo no tengo felices ningún y problema. La información es ah, libre y es disponible para todos. Yo no tengo ningún problema con compartirles todo lo que yo les acabo de mostrar. Entonces yo te la hago llegar a ti y bajo tu discreción, tú haz lo que quieras con el PDF. te ¿Listo? agradezco mucho, doctora, y te Ops. voy a tomar la palabra. Muchísimas Claro, no, gracias. no, no, que sí, inmediatamente ya la transformo en un PDF. ¿Y cómo te la hago llegar? Te paso ahorita un correo para más Pásame un fácil. correo, listo, mándame un correo por el chat de WhatsApp y te hago llegar el PDF para que se los hagas llegar a todos. ¿Listo? Y ahí está Perfecto, todo, doctora. dosis, todo lo que acabamos de hablar, mejor dicho, está ahí. Muy bien, doctora, pues muy agradecido. Pues damos por terminado esta charla, doctora. No sé si quieras agregar algo ya para terminar. ¿No? Chicos, dudas, preguntas, consultas, ya saben. Email, WhatsApp, lo que necesiten, a la orden. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora. Y chicos, nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Un abrazo. Bye.